Pues muchas gracias. Hola a tots, hola a totes, muy buenos días. I en primer lloc, Oriol, donar-te les gràcies en nom de tota la comunitat MIPE, també d'IPE, però en particular MIPE, que hayas aceptado compartir tu experiencia. Y comentamos con Ana que, de hecho, el proyecto que ahora nos vas a compartir casa muy bien, se vincula muy bien a muchos de los contenidos que trabajáis todas y todos en el MIPE, ¿no? Habréis sentido escuchar o lo sentiréis en el futuro, la perspectiva de la personalización del aprendizaje, el tema del aprendizaje conectado, los proyectos de Chicago City of Learning, por ejemplo, son modelos, ¿no?, a nivel internacionales que están inspirados, que están inspirándonos a replantear por las concepciones más encapsuladas del hecho educativo en el hecho escolar. Y como veréis, de hecho, todo el trabajo, no solamente el pasaporte de un auta, sino ya yo diría, Oriol, de tu trayectoria y de la trayectoria de Més Educació, que ahora os presentaré muy brevemente para no quitar minutos al conferenciante, pues casan muy bien con toda esta idea. Oriol Roca es licenciado en Historia y tiene un máster en Dirección y Gestión de Entidades No Lucrativas y es socio fundador, es uno de los fundadores y responsable de proyectos en la actualidad de la cooperativa Más Educació, que os invito a que visitéis. De hecho, os enlazo ya algunos de sus proyectos, porque además del proyecto que nos va a presentar hoy, pues tienen otros proyectos. Baobab, trabajan con el Ayuntamiento de Barcelona, con distintos institutos, la Escuela Instituto Altilé. Bueno, ya lo veréis en la página web, pero es muy interesante el trabajo que hacen, que yo le pondría el título de educación comunitaria, quizá, Oriol, y de hecho la herramienta propia que ahora nos va a compartir es una herramienta que surge de un contexto piloto que lideró la cooperativa Más Educació, por lo tanto la persona que más conoce el proyecto es Oriol Roca, Oriol Roca, sin ningún lugar a dudas, ya lo digo bien. Y de ahí, de este trabajo piloto en Barcelona, pues se gestó el proyecto de Pasaporte d'un Auta. Discutimos ayer con Antonia, que Antonia es estudiante d'IPE, ex antigua MIPE, que ahora hará la tesis sobre el pasaporte de un auta, si era una aproximación, si era un programa educativo, si era una herramienta, quizás son las tres cosas, ¿no? Pero en cualquier caso es una herramienta que nos permite conectar aprendizajes, conectar escuela y territorio, conectar tiempos y espacios educativos, y eso se vehicula con esta idea que defendemos tanto en el MIPE de esta educación no solamente distribuida, que ya en sí misma lo es, sino también, y este es el reto, que sea también conectada, no? De hecho, Més Educació, jo crec que el títol de Més Educació és Connectem aprenentatges, veritat, Oriol? Per tant, es vincula molt bé amb l'esperit MIPE y d'IPE. Bueno, sin más, Oriol, agradecerte nuevamente que nos acompañes esta hora y media y cuando quieras puedes empezar. Genial, pues muchas gracias también, Moisés, Ana, y por la invitación y el interés en el proyecto, ¿no? Si os parece, voy a compartir pantalla para esta primera parte de la conferencia. Intentaré explicar en qué consiste el pasaporte y cómo funciona, si os parece. Supongo que se ve bien. Todo el mundo lo ve bien, ¿no? Perfectamente, Oriol, perfectamente. Okay, genial. Vale, y voy a hacer una pequeña previa que puede sonar un poco también a disculpa, y es que me ha costado un poco, o sea, la lengua vehicular del proyecto es el catalán, y me ha costado un poco traducir algunos conceptos, ¿no? Porque al ser también un proyecto como que sale también muy de dentro, ¿no? Hay algunos conceptos de pasaporte de un auto que no hemos querido traducir el título, que bueno, que llevados a castellano, pues a veces suenan un poco raros o distintos. Así que si algún concepto de los que salen aquí traducidos luego pues no se acaba de entender o hay que ampliar un poco la información, bueno, lo comentamos sin ningún problema, ¿vale? Al igual que como he estado como mucho tiempo dándole vueltas a estos conceptos en la traducción, se me podría haber escapado, creo que no, porque lo he repasado bien, pero algún acentillo al revés o alguna Y, porque no he tenido tiempo de hacer el último repaso.
que pido disculpas si hay algún pequeño error tipográfico. Nada, Uriol, no te preocupes. ¿Vale? Exacto, es una Totalmente comunidad disculpado. Sí, no, pero que no me políglota. gusta leer faltas de Exactamente. ortografía tampoco cuando leo, y entonces, bueno, pues más vale también pues, pedir las disculpas previamente, ¿vale? Lo hemos titulado esto, como una herramienta para la educación comunitaria, ¿vale? Porque, bueno, antes Moisés habla de proyecto, ¿no? Pero a mí me gusta hablar de herramienta cuando hablamos de pasaporte de un alta, en tanto que tiene que ser algo que sea útil para el territorio, para la educación comunitaria y que sea lo suficientemente flexible como para poderse adaptar a la realidad de cada entorno y por tanto ser usado, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hablamos de proyecto, y esto nos pasa también cuando, en general, en muchos proyectos, es como que ha sido un proyecto como ya ideado y que tiene que ir de esta manera, ¿no? Y normalmente son un poco flexibles los proyectos, ¿no? Entonces, las herramientas me gustan más porque son más flexibles, las podemos utilizar para aquello que realmente lo necesitamos. Y a medida que están pasando, ¿no?, los meses de implementación de pasaporte, nos estamos dando cuenta de que efectivamente el pasaporte está diseñado con una flexibilidad suficiente como para que cada territorio, esto ya lo veremos, ¿no?, lo implemente en función de sus retos, de dónde quiera poner el foco y de los distintos agentes que trabajan en el territorio. Per fer un poco de previa, ha hablado Moisés de Més Educació, así que ya lo he explicado bien un poco. Somos una cooperativa sin ánimo de lucro y con esa intención de ampliar oportunidades educativas, ¿no?, sobre todo fuera del tiempo escolar, que es donde se producen la mayor parte de las desigualdades, ¿no?, que es la fuente de desigualdad social importante. Y aquí hay una alianza con la Fundació Bofill, que es uno de los más influyentes en educación de Cataluña actualmente, y que al final son los que de alguna manera han creado, ¿no?, la herramienta a partir de una experiencia inspiradora que nosotros hacíamos en Sant Andreu, pero la parte quizá más de I+D pues la ha puesto Fundació Bofill en este proyecto, de ahí esta alianza. Y en el marco de la Alianza Educació 360, que, bueno, no sé si la conocéis, supongo que si habéis hecho ya más conferencias en este sentido, sí que habéis oído hablar de esta alianza, que es una alianza macro a nivel de Cataluña, en la cual hay ayuntamientos, entidades del tercer sector, fundaciones, asociaciones cooperativas que trabajan para mitigar esa brecha, ¿no?, en la educación, sobre todo en la no formal, pero también, claro, tiene que estar conectada con la formal, ¿no? Entonces, la primera parte que os quería comentar es, bueno, pues un poco qué son y cómo funcionan y de dónde sale esto de los pasaportes de aprendizaje, ¿no? Para contextualizar un poquito. Luego, la idea es pasar un poco a lo que sería la propuesta de UNAUTA para que veáis un poco cómo se ha organizado, lo que se ha pensado, qué materiales están a disposición de los territorios y cómo nos organizamos. Y finalmente os haré también un poquito de retorno, ¿no?, de lo que ha pasado en este año y medio que llevamos de implementación de proyecto en distintos territorios y municipios, ¿vale? Para situar el tema de lo que es un pasaporte d'aprenentatge, un pasaporte de aprendizaje, hacemos siempre esta pregunta, ¿no? ¿Somos realmente conscientes de los aprendizajes que se producen fuera del tiempo lectivo, fuera de la escuela, en un territorio, en un barrio, en una ciudad? Entonces, porque esta es una de las preguntas clave, ¿no? Si somos conscientes de que existen estos aprendizajes y qué valor les damos, ¿no? Claro, nosotros aquí, bueno, la idea es, y veréis que irá saliendo a lo largo de la charla, pero que es un poco los retos a los que nos enfrentamos y cómo podemos crear una herramienta para poderlos mitigar, ¿no? Hay una parte de acceso y de equidad que es evidente, que fuera de la escuela
las oportunidades, al menos aquí en Cataluña, y yo creo que en general en todos los sitios, ¿no? Tenemos garantizada el acceso a la escuela, al tiempo lectivo, pero luego fuera del tiempo lectivo es donde realmente, por motivos económicos, por motivos culturales, por motivos de conocimiento del entorno, se produce una inequidad, ¿no? Y los niños y niñas, o los alumnos, ¿no?, que tienen la posibilidad de hacer actividades fuera de la escuela, realmente tienen mucha ventaja, ¿no?, luego a la hora de enfrentarse a su futuro, ¿no?, a un futuro mejor, ¿no?, realmente. Luego está la parte del reconocimiento del valor de estos aprendizajes. Es decir, una vez podemos conseguir que la mayoría de niños puedan participar de estas actividades fuera de la escuela, ¿se reconoce el valor de estas actividades? ¿O solo se reconoce si son actividades, ¿no?, pues a lo mejor, digamos, más académicas, ¿no?, como puede ser una escuela de música, una escuela de idiomas, ¿no? Esto sí que tiene un reconocimiento en valor, pero el extraescolar de arte o artístico o los que se hacen fuera del tiempo lectivo en el colegio, esto está reconocido. ¿Qué se está aprendiendo ahí, ¿no? El hecho de participar de un splay, por ejemplo, ¿está reconocido o es solo un momento de ocio donde los chavales van y se lo pasan bien? ¿Aprenden algo más, ¿no? Y luego está lo que hablaba antes Moisés, ¿no?, esta parte de personalización del aprendizaje, ¿no? En tanto que sabemos que todos los pedagogos y académicos de renombre, ¿no?, la evidencia, ¿no?, nos dice que una persona aprende cuando realmente está motivada para este aprendizaje, y en función de estas motivaciones, ¿no?, puede construir un aprendizaje de personalización mucho más efectivo, ¿no?, que con un currículo general para todo el mundo, ¿no? Por tanto, esta sería un poco los tres conceptos básicos sobre los que gira la idea de construir estas herramientas, ¿no? Entonces, bueno, esta alianza que hablábamos antes, la Educació 360, el objetivo principal es el de mejorar la equidad educativa, ¿no? Y ahora os paso aquí una diapositiva que no sé si habéis visto alguna vez, pero que al final, bueno, los que estamos en esta alianza y de alguna manera participamos o creemos en esta igualdad de oportunidades, esta diapositiva la tenemos un poco grabada a fuego, ¿no? De que al final, pues según este estudio de Expanded Schools, se calculan unas 6.000 horas de brecha de aprendizaje entre niños y niñas y jóvenes, creo que era hasta secundaria, que tienen estas oportunidades fuera de escuela y los que no. Y 6.000 horas de aprendizaje, para que os hagáis una idea, pues aproximadamente equivale al tiempo lectivo de la educación primaria. Por tanto, ¿no?, cuando, ¿no?, nos ponemos a pensar es como, wow, ¿no? No está nada mal. Por lo tanto, otra de las preguntas clave, ¿no? ¿Cómo conectar, cómo reconocer, cómo hacer visibles estos aprendizajes que niños y niñas hacen fuera de la escuela? Y aquí ya empiezan a aparecer estos 4 retos que veréis que irán apareciendo, ¿no?, recurrentemente a lo largo de la charla, ¿no? El primer reto, el de acreditar aprendizajes. Es decir, estos aprendizajes, primero, ¿cuáles son? Esto lo vamos a resolver en una propuesta luego de marco de competencias. ¿Cuáles son? Y cómo se pueden, de alguna manera, acreditar, recoger, tener ¿no?, bueno, que alguien los tenga como recogidos en algún sitio, ¿no? De poder decir, pues mira, yo he hecho esto durante este curso fuera de la escuela y lo tengo aquí registrado, ¿no? El segundo reto, esta conexión de agentes y espacios. Es decir, nosotros creemos, ¿no?, bueno, nosotros y todas las personas que trabajan para la educación comunitaria, ¿no?, que es fundamental que los distintos agentes y espacios donde se aprende estén conectados.
claros y vayan hacia la misma dirección, vayan de la mano, ¿no? Y entonces aquí sí que las tres patas fundamentales serían pues, la escuela, ¿no? El el espacio lectivo, el no lectivo fuera de escuela y también el espacio familiar, ¿no? Como que es un espacio también un poco tapado ahí, pero que también sabemos que de alguna manera es un espacio donde hay aprendizajes más que significativos, ¿no? Por tanto, conectar estos agentes y espacios a través de una herramienta que sea agradable, que sea divertida, en la que puedan participar los tres agentes, pues puede ser interesante, ¿no? El otro reto sería, ya hablamos antes de la personalización de aprendizaje, el hecho de poder tirar itinerarios personalizados en la cual el niño o niña sea el protagonista de su aprendizaje en base a sus motivaciones, aquellas actividades que les motivan y que le pueden gustar más. Y el cuarto reto, que más que un reto sería como el paraguas, ¿no? El que sea equitativo, ¿no? Que realmente sea un espacio en el que puedan acceder todos los niños y niñas de una comunidad, no solo para unos cuantos, ¿vale? Entonces, más preguntas, ¿no? Que se vienen a la cabeza de cómo articular una metodología que pueda impulsar estos cuatro ejes. Que cada niño tenga acceso a las oportunidades de fuera de escuela en condiciones de equidad, sin exclusiones. Eso es una de las cosas que estamos trabajando y que Pasaport seguramente no resuelve de entrada, pero que sí que pone encima de la mesa de municipios, de organizaciones, de territorios, ¿no? Es decir, vale, ¿cómo podemos trabajar para la equidad, ¿no? Pues mira, pues a lo mejor a través del Pasaport, los alumnos que tengan Pasaport, pues poder tener actividades becadas. El hecho, pues a lo mejor de que se está lanzando Pasaport desde algunos centros abiertos donde las comunidades de vecinos y vecinas no están tan acostumbrados a que se les interpele directamente, ¿no? Pues se están encontrando a través de la implementación del Pasaport Edunauta, se están encontrando soluciones, ¿no? Para avanzar hacia esta equidad, ¿vale? Luego eso, ¿no? Esa propuesta que conecte el fuera de escuela con el dentro de escuela y con la familia. Pues bueno, ahora veremos, pero Pasaport, por ejemplo, en este sentido, se han construido catálogos de actividad para hacer en casa. Y estas actividades que se hacen en casa las valida un tutor o tutora del colegio. Con lo cual estoy teniendo, si yo soy tutor de un grupo de chavales, pues estoy teniendo conocimiento de lo que están haciendo en su casa y les estoy validando las actividades, con lo cual apodero a las familias, ¿no? Como agente educativo de primer orden también, ¿no? Bueno, esto lo iremos viendo después también, ¿eh? Bueno, un poquito de todas estas preguntas, ¿no? que nos hacíamos y del bagaje que ya llevamos, pues nosotros estamos convencidos de que con los pasaportes de aprendizaje, pasaportes podemos llamarles de todo, diarios de aprendizaje. En nuestro caso hemos optado por el nombre de pasaporte, ¿no? Porque lo entendemos como un viaje, pero que es posible, ¿no? El hecho de tener algún documento que acredite estos aprendizajes que vamos realizando, ¿no? En general, y ahora no hablo solo de la propuesta de Edunauta, pero los elementos necesarios para que pueda funcionar básicos son estos, ¿no? Un elemento físico y online donde recoger estos aprendizajes y estas actividades, ¿vale? Una red de destinaciones de aprendizaje, es decir, tener estructurado y ordenado los espacios donde los chicos y chicas pues, van a hacer estas actividades, ¿vale? Un catálogo que recoja todas estas actividades que propone la red de destinaciones y luego una manera de acreditar, que puede ser a través de insignias educativas, en nuestro caso pues de sellos, de insignias también digitales, ¿no? Pero estos serían los 4 elementos básicos. Luego se van ampliando, ¿eh? El propósito educativo de este pasaporte o de este dietario de aprendizaje sería un poco, ya hemos hablado, ¿no? Pero para profundizar un poquito, hay una parte
dar esta autonomía a los alumnos para que sean protagonistas. Y luego hay otra parte que es muy interesante y que al menos en este año y medio que llevamos en las escuelas y territorios donde se está trabajando bien la herramienta, que es esta propia reflexión, ¿no?, que hace el alumno sobre sus aprendizajes, sobre las actividades que hace, y que es muy interesante ver cómo poco a poco se van dando cuenta, ¿no?, de que más allá, ¿no?, de que hagan una actividad de ocio, están mejorando sus aptitudes y sus competencias transversales, ¿no?, que este es uno de los puntos en los que nosotros creemos mucho, ¿no?, que más allá de un currículo, digamos, académico, donde cada disciplina pues tiene sus competencias a asolir, ¿no? Y bueno, toda esta parte que hablamos, ¿no?, de competencias para la vida, que son las que, bueno, a muchos de nosotros, y ahora sí que hablo en primera persona, ¿no?, nos han dado un poco también las herramientas necesarias para podernos desarrollar como personas, ¿no? Y en general, cuando hacemos o hablamos conversas más informales de café, ¿no?, con colegas o con amigos, y todos reconocemos esta necesidad de, ostras, pues yo he aprendido a trabajar en equipo participando de una comisión de fiestas de mi barrio, o he aprendido pues, no sé, a perseveranza del hecho de ser del equipo de básquet de mi comunidad, ¿no? O de mi escuela, ¿no? Porque me he tenido que esforzar, pues porque a lo mejor estaba en un equipo que eran muy buenos y yo no jugaba, y el hecho de ir, pues me ha dotado, ¿no?, de esta perseverancia. O, bueno, todas estas competencias que luego veremos, ¿no? Y entonces el hecho de poderlo trabajar, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo cuando hacía primaria, creo que no estaban ni en el currículum estas competencias. O sea, esto ahora está en el currículum académico, pero cuando yo hacía primaria esto no estaba ni en el currículum, ¿no? Y el hecho de poderles poner un nombre, de poderlas trabajar y que el propio alumno pueda reflexionar de qué tipo de competencias tiene más desarrolladas, dónde tiene que mejorar, podría ser un punto de inflexión, ¿no?, en la educación de los alumnos de primaria, bajo nuestro punto de vista al menos, ¿vale? Bueno, luego esta parte de acreditar las competencias, lo que comentábamos antes de potenciar esas trayectorias educativas personalizadas y al final y en definitiva aumentar la motivación para el aprendizaje, ¿no? El hecho de que muchas veces, ¿no?, pues es una manera también a lo mejor de prevenir el abandono escolar más adelante, ¿no? El hecho de que los niños pues cada vez más pronto estén motivados para aprender, porque les gusta lo que hacen, porque se dan cuenta de su evolución, pues es un propósito pues que como mínimo suena muy bien, es muy bonito, ¿no? ¿Vale? El equipo impulsor, que es una parte importante a la hora de desarrollar herramientas en educación comunitaria. Entonces apostamos por un equipo impulsor lo más híbrido posible, lo más diverso posible, que de alguna manera combine, ¿no?, la parte más de administración, ayuntamientos en este caso, consells comarcals que hay en Cataluña, bueno, en general la parte más de administración, una parte de entidades, de territorio, sobre todo porque nos dan esta parte más de raíz de territorio, ¿no? Sobre todo si son de allí, pues que conocen a la población, que tienen vínculos con vecinos y vecinas y que de alguna manera son los que pueden hacer de radar de necesidades, ¿no?, de territorio, y luego también porque son destinación de aprendizaje de lo que tiene que ser más adelante el pasaporte. Y la parte de escuelas como, bueno, centros educativos como centro, como nodo fundamental, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues estos tres elementos claves son los que consideramos equipo impulsor. No está siendo así en todos sitios. De momento tenemos un poco de todo, sitios donde solo están impulsando administración, algún barrio donde solo impulsan escuelas, pero apostamos porque a medio plazo
podamos tener equipos impulsores más diversos, ¿vale? Y luego la parte inspirativa, y ahí no me voy, porque ya veo que me estoy enrollando un poco, no me voy a extender, pero bueno, básicamente pues eso, el pasaporte no es un tema que se haya inventado así de golpe, sino que hay experiencias, os he puesto un par de internacionales, esta que desarrolló, si no me equivoco, la Youth International, Young International Foundation, que es más destinada a jóvenes y para acreditar de alguna manera competencias prelaborales, por decirlo así, ¿eh? Pero bueno, muy por encima, ¿no? Luego está la Children's University de Gran Bretaña, que bueno, que también empezó más como un pasaporte de aprendizaje territorial y ahora se ha convertido en todo un sello de calidad de muchos colegios en Gran Bretaña y en otros países, ¿no? Pero que al final es eso, es un pasaporte de aprendizaje, ¿no? Directamente, donde niños y niñas acreditan lo que hacen en el fuera de escuela, ¿vale? Y luego, bueno, pues un poco la semilla de una nota que os comentaba antes a Moisés, ¿no? Que es un pasaporte que hacíamos, bueno, que todavía lo hacemos en el barrio de San Andreu de Barcelona, en la zona, digamos, más deprimida económicamente, que es en el río Besòs, los barrios de Bon Pastor y Baró de Viver, en el cual para conectar a la comunidad se usa un pasaporte que es la Universitat del Temps Lliure, ¿no? Inspirado mucho en la parte de la Children's que decíamos antes, y donde, bueno, básicamente este sí que lleva desde el 2011 bueno, que lo están pilotando 7, ahora son 7 escuelas de esta zona de Barcelona, ¿vale? La propuesta de un auta, paso un poco también por encima, pero para que veáis un poco cómo funciona el pasaporte. Aquí tenéis la carátula general, luego cada territorio la va adaptando un poquito y la personaliza, ¿eh? De este modo. Pero vamos, el proyecto fundamentalmente es un proyecto, bueno, esa sería la definición, digamos, más general, ¿no? De ampliación de oportunidades educativas y acreditación de los aprendizajes fuera de escuela para niños y niñas de 3 a 12 años. Eso también es verdad que nosotros empezamos con esta idea de segundo ciclo de infantil y educación primaria, por todo, por la parte de diseño gráfico, por la historia que nos hemos montado del astronauta, que es el niño que tiene que ir a visitar las galaxias, ¿no? que son un poco las destinaciones de aprendizaje, tendríamos que dar a edad. También nos hemos dado cuenta que la mayor parte de materiales están más adecuados para lo que sería 7, 8, 12 años, ¿no? Que a lo mejor los pequeños, y estamos trabajando en ello, de versiones como más sencillas de pasaporte y necesitan mucho más acompañamiento de familias y maestros. Pero está funcionando muy bien a partir de esta franja de 7, 8 años, ¿vale? Vale, y otra vez salen los retos, ¿no? Como ya lo hemos hablado, pero básicamente, equidad, personalización educativa, valoración y reconocimiento social de las competencias y conexión de espacios y tiempos educativos, lectivos, no lectivos y de familia, ¿vale? Vale, el pasaporte, los elementos básicos aquí, bueno, ya veréis que varían un poco porque están como ya personalizados a esta propuesta concreta, ¿vale? Que son esta herramienta, ahora os explicaré un poco cada uno, la parte de red de actividades. Para nosotros es muy importante las competencias, los aprendizajes invisibles, ¿vale? Evidentemente los datos como centro de proyecto, las familias y las escuelas, que serían un poco los destinatarios finales de la herramienta, ¿no? Aunque nosotros creemos que es toda la comunidad, Y también un elemento no menor y muy importante, que es la celebración, ¿no? de lo conseguido, la graduación, ¿no? El graduarse en estas actividades, ¿no? Igual que se hace con las actividades académicas, ¿no? Bueno, pues un diploma, un reconocimiento, ¿no? Pues también importante, muy importante para nosotros, ¿vale? El pasaporte es eso, no es nada más que un pasaporte al uso,
Sí que es verdad que nosotros tenemos como dos versiones, que tenemos la versión digamos, tamaño pasaporte, que es la A5 y la A6, perdón. Sí, la A6 es tamaño pasaporte y luego hay una A5 como más grande, donde hay como más espacio también para que los chavales puedan de alguna manera hacer estas reflexiones sobre lo que han aprendido. Aquí lo tenéis por dentro, ¿no? Veis que, por ejemplo, en la segunda foto de arriba, pues está el espacio, aquí hay dos espacios concretamente, ¿no? Para registrar la actividad. Hay un espacio para poner el sello y luego hay el espacio más grande como para hacer la reflexión de si me ha gustado, no me ha gustado, qué he aprendido, si repetiré, si no repetiré, ¿no? Qué tipo ahora veremos, ¿eh? Las competencias, los superpoderes que llamamos nosotros, qué tipo de superpoderes he desarrollado, ¿no? Pues un poquito todo esto, ¿no? Luego también está, si veis la foto de abajo a la izquierda, hay unas páginas especiales como para registrar las actividades en casa, ¿vale? Que es lo que decíamos antes, ¿no? O sea, proponer catálogos de actividades para hacer en casa o validar directamente actividades que se hacen en casa, ¿no? Y esto va muy relacionado a la conexión con el colegio, ¿no? También de que tutores puedan usar la herramienta como una herramienta de acción tutorial, ¿no? Para saber qué hacen los alumnos en casa y poderlo validar. Desde hacer una receta de cocina a colaborar en las tareas domésticas, ¿no? Todo esto puede sumar aprendizajes, ¿no? Y el hecho de ser conscientes de que estamos aprendiendo cuando estoy haciendo la compra con mi padre, ¿no? Pues bueno, creemos que tiene un valor añadido importante, ¿vale? Luego está, nosotros hacemos esta propuesta también que este año está cogiendo está mejorando mucho la implementación, que es la parte digital. Es decir, nosotros todos los territorios que están haciendo Pasaporte Donauta están haciendo el físico, eso sí, y el digital, bueno, como lo estábamos trabajando el primer año, lo dejamos como un poco voluntario. Este año creemos que la herramienta ya está bastante más preparada. Es una web app en la cual se gamifica mucho la experiencia porque es como que para el chaval tiene que ir consiguiendo competencias, superpoderes, que decimos nosotros, ¿vale? Entonces le va sumando en su pasaporte digital, ¿no? Pues le va sumando los superpoderes que va consiguiendo cuando hace una actividad, ¿vale? Que está preparada para que tenga 3 logins, uno para territorio, uno para destinación de aprendizaje y uno para usuario. Está pensado mucho para el usuario final, ¿eh? Pero al final, pues si las destinaciones y las bibliotecas pues tienen un login, pues ellas mismas pueden subir sus actividades y entonces convertimos la herramienta también en un buscador de actividades, ¿no? Que el mapeo que es muy interesante, ¿no? Y luego, bueno, sí, como muy por encima también, ¿eh? Lo pasamos porque hay como formaciones específicas para la herramienta digital también, pero para nosotros también es muy importante el hecho de fomentar la conectividad entre territorios, es decir, que los territorios pueden ver lo que se está haciendo en otros territorios, en otros municipios, pueden ver qué tipo de catálogo están lanzando, qué tipo de actividades se hacen. Y luego también para los chavales a medio, ya está pasando, pero creemos que va a pasar más a medio plazo, será que pues un chaval de Tarrasa pues tenga a los abuelos en Vilafranca y pase el fin de semana allí y pueda también registrarse, ¿no? Las actividades de Donautas que haga allí, ¿de acuerdo? Y luego, finalmente, también creemos que es muy interesante porque es una herramienta de evaluación. Es decir, que los municipios pueden ver pues, la participación, si consiguen que haya muchos chavales que se registren en el pasaporte digital, pues les sale como, al final de la edición, pues les sale como un estudio de cómo ha ido a nivel de participación, cuántas actividades se han propuesto, de qué tipo, por lo tanto, para tomar decisiones a la hora de ofrecer actividades fuera de escuela, pues puede ser muy interesante también. De hecho, algunos territorios ya nos están diciendo que están consiguiendo datos interesantes a través de la herramienta digital también, ¿vale? Otro elemento fundamental es la parte de la red de actividades, ¿no? Que tiene que estar conectada, que de alguna manera
con las entidades que proponen actividades fuera de la escuela, los equipos impulsores están trabajando para que de alguna manera también se deje más de competir para cooperar, ¿no? De no pisarse con actividades los unos a los otros, y de compartir un proyecto que de alguna manera también hace, ¿no? Como que cuando se habla de ecosistema, ¿no? Educativo, pues que sea más coherente, ¿no? Con la necesidad real del territorio. Por lo tanto, creemos que es como importante que se trabaje, que se cuide esta red, ¿vale? En el catálogo de actividades proponemos también una categorización de las actividades por temáticas, ¿vale? También es una manera, pues, de lo que decíamos antes, de ver si en mi barrio se están ofreciendo mucho, que suele pasar además, muchas actividades de deporte, pero pocas de comunidad y participación, por ejemplo, ¿no? O muchas actividades de tecnología, que ahora está muy de moda, pero hay pocas actividades culturales o artísticas, ¿no? Pues proponemos esto, que cada vez que se propone una actividad, pues se pueda de alguna manera poner la categoría también, ¿vale? Y entonces este es el otro elemento que yo creo que es clave de proyecto, que es el marco de competencias, el marco competencial, ¿vale? Los superpoderes que les decimos a los niños y niñas para que lo entiendan mejor. Hablamos de superpoderes, para convertirlo en un juego, ¿no? Hay que ir consiguiendo, pero que es la base pedagógica del proyecto, ¿no? Es decir, poner encima de la mesa estas competencias, explicar que son entrenables, que es verdad que de serie llevamos algunas más desarrolladas que otras, pero todos podemos aprender todas estas competencias. Y luego, que son fundamentales, ¿no? En todos los ámbitos de la vida en general, creemos que es uno de los propósitos más importantes de este proyecto, ¿vale? Entonces, esta es la propuesta que hacemos nosotros. La idea es, primero, que sean 9 competencias, porque eso nos da como también mucho juego a la hora de gamificar, ¿no? Y de preparar actividades y de jugar. Y luego están distribuidas en 3 dimensiones, ¿no? La parte más cognitiva, que es la que tenéis en azul, donde tenemos la curiosidad, la resolución de problemas y la creatividad como competencias básicas. La parte más de cómo nos relacionamos con los demás, de conexión, de conectar con el otro, que sería la comunicación, el trabajo en equipo y la empatía. Y la parte más de crecimiento personal, ¿no? De cuidarse uno mismo, ¿no? De competencias más, las que tienen que salir más de dentro, ¿no? Y emocionales, que son la perseverancia, la autonomía y la autorregulación, ¿no? Y entonces, aquí está el marco, no lo he podido traducir porque es una imagen, está en catalán, y veréis que lo que es la competencia está como más pequeña en minúscula, y en mayúscula ponemos como un verbo, ¿no? Que es cómo nos dirigimos a niños y niñas para que entiendan mejor el superpoder. Que es cuando hablamos de empatía, a veces es como muy difícil de explicar, pero si digo me implico, ¿no? Seguro que los chavales lo entienden mejor, ¿no? O participo en lugar de trabajo en equipo, ¿no? Respecto a este marco de competencias, igual que a otras cosas de las que hemos hablado, pero sí que hay como un manual, un toolkit que explica cada una de las competencias, donde hay rúbricas para poder, de alguna manera, bueno, pues comprobar si cuando hago una actividad pues estoy poniendo el foco en estas competencias o no estoy poniendo el foco. Para nosotros es un elemento muy interesante, muy potente, que evidentemente en cada lugar y en cada territorio pues se trabaja, ¿no? a distintas velocidades o a distintas capas, por decirlo así, pero que el simple hecho de que esté allí ya es un avance importante, ¿no? Y que sirva para que los chavales pues vayan entendiendo que estas competencias pues son importantes, ¿no?
¿vale? Y a nivel, pues esto, de propuestas de actividades, os he puesto aquí algún ejemplo de lo que es el catálogo mensual en algún barrio. Por ejemplo, este amarillo es de Sant Andreu, que pone Universitat del Temps Lliure más Passaporte Donat, porque estamos haciendo un híbrido ahora con los de cuarto, quinto y sexto hacemos Passaporte Donat y los más pequeños siguen con la Universitat del Temps Lliure, que es como más manejable y más sencillo, ¿no? Luego tenéis un ejemplo también de catálogo de actividades de Sant Vicenç dels Horts, ¿vale? Aquí pues está el de febrero, creo que este es de Viladecans, que están muy a tope también con el pasaporte, ¿no? Pues ahí, pues eso, desde las actividades abiertas, puntuales que se hacen a nivel de municipio, como puede ser en Navidades se hacen algunas actividades en la calle o en fiestas puntuales, hasta las actividades recurrentes que se pueden hacer en bibliotecas o centros cívicos, ¿no? Pues el cuentacuentos de cada mes o de cada semana o los juegos de mesa que se hacen también una vez al trimestre, pues eso también va dentro de estos catálogos. O, bueno, algunos municipios están empezando a poner las extraescolares, ¿no? Que este es como el tema más complejo, ¿no? Porque ahí es donde puede haber fuentes de inequidad y para potenciar la equidad, pues tienes que tener como municipio o como territorio, tienes que tener un programa, ¿no? de acceso real, ¿no? Bien sea de becas, bien sea de información, que esté bien. Ayer estuve, por ejemplo, en Palafrugell y me explicaban que en Palafrugell sí que están contempladas dentro del pasaporte de una de las actividades extraescolares, pero previo trabajo, ¿no? de la parte del Departamento de Acción Social del Ayuntamiento para que el engranaje de becas y de acceso pues esté bien trabajado, ¿vale? Vale, luego está, como decíamos antes, esta parte central del proyecto, ¿no? El propósito, ¿no? Que al final ahí también estamos creciendo, ¿no? El otro día estábamos hablando también con algunos territorios sobre la necesidad de involucrar a los chavales, ¿no? en la toma de decisiones, ¿no? De la participación infantil, ¿no? Que es algo que en San Andreu sí que teníamos y tenemos muy integrado, pero que a veces dices, bueno, pues a lo mejor también tienen que ser ellos los que propongan o los que comenten o los que hablen sobre el catálogo de actividades que proponemos, ¿no? Que tengan su propia voz dentro del proyecto, ¿no? Y la parte fundamental y que de alguna manera también salvó un poco el primer año, ¿no? Luego hablaremos de cómo fue el primer año, pero empezamos en plena pandemia, es esta parte de los centros educativos. Y que aparte es como la manera de conectar mucho, o sea, el fuera escuela y el dentro escuela, ¿no? Que el centro educativo se implique en el desarrollo y en la implementación de la herramienta. Nosotros cuando hablamos con los centros educativos o los equipos impulsores de territorio cuando lo hacen, les proponen estas 6 acciones, ¿no? De menos a más intensidad de implicación, ¿no? De hecho, lo mínimo es que repartan el pasaporte para asegurarnos de que llegan a todos los niños que el municipio ha decidido que pueden hacer pasaporte, o sea, que de alguna manera se hace llegar el pasaporte a través del colegio y lo mínimo que se pide pues es, oye, repartir el pasaporte y colgar el catálogo de actividades que proponemos. Y poco a poco se van implicando un poco más, ¿no? Pues desde explicar el juego en alguna sesión de tutoría y nosotros hemos hecho propuestas, pues hay un escape room de presentación de la actividad que dura 1 hora, hora y cuarto, que está funcionando muy bien. Entonces, pues bueno, pues para un profesor pues es una buena herramienta para hacer una sesión de tutoría. Luego está la parte más de informar y orientar a las familias, pues las reuniones de inicio de curso, a través de comunicaciones de correo electrónico o incluso, bueno, esto ya es más acción tutorial, pero en las entrevistas individuales con familias. Luego está el hecho de trabajar en el marco de competencias, ¿no? El marco que hemos presentado antes de competencias tampoco es ninguna invención, está absolutamente inspirado y basado en el marco de competencias transversales curriculares de la educación primaria en España, ¿no? O sea que al final sí que le hemos dado una forma, ¿no? que conecte con el proyecto, pero
los profesores, los tutores fundamentalmente, y en la mayoría de asignaturas tendrían que trabajar estas competencias, ¿no? Con lo cual, ahí también nosotros hemos desarrollado algunos materiales para que los profesores puedan usar y hacer juegos de pasaporte de un auta para fortalecer estas competencias, ¿vale? Luego también pueden las escuelas ser un espacio de Donauta, es decir, proponer actividades para la comunidad más allá de su alumnado en el colegio fuera del horario lectivo o incluso ser equipo impulsor de la herramienta, ¿no? Sobre todo como pasa en los barrios de Barcelona, ¿no? Donde los colegios toman las decisiones de cómo se usa la herramienta, a quién nos dirigimos, cuáles tienen que ser los objetivos principales y qué acciones podemos hacer, ¿no? Y se convierten en grupo impulsor o en grupo motor. Y finalmente, y ahí es donde el primer año trabajamos mucho y le dimos también esta vuelta al proyecto que para nosotros es muy potente y muy interesante, es el hecho de utilizar el pasaporte como una herramienta para hacer acción tutorial, ¿no? Que de alguna manera, pues eso, refuerza la parte de competencias transversales que ya están en el currículum, ayuda a conocer las motivaciones del alumnado, por tanto, de alguna manera ayuda a la mentoría para que el alumno pueda desarrollar su propio itinerario de aprendizaje, ¿no? Luego está la parte de descubrir e invitar a los recursos del territorio, ¿no? Que un tutor o tutora pues, pueda conocer las entidades que están cerca del colegio, que ofrecen actividades, que las pueda invitar en alguna sesión en tiempo lectivo para que hagan alguna actividad, que las pueda proponer, ¿no? Y luego está el ámbito familias, que es lo que decíamos antes, que ahí sí que se han dado prácticas muy interesantes, ¿no? De tutores que están utilizando la herramienta en entrevistas, igual que tienen en un papel, tienen las notas del alumno para comentar, pues también hablan sobre el pasaporte, qué han hecho fuera de la escuela y qué hacen en casa. Y luego la parte que decíamos antes, de poder validar actividades que se hacen en casa, que esto la verdad es que fue una experiencia que empezó en algunos centros casi de forma espontánea y ha sido brutal, porque realmente el retorno que han tenido los maestros que hacen esto, ¿no? De validar, ¿no? De certificar actividades que se hacen en familia, es muy positivo, ¿vale? Y el otro elemento fundamental, que de momento sí que es verdad que lo tenemos, o sea, sí que se han hecho graduaciones, pero claro, el año pasado con las restricciones y eso no se han podido hacer grandes fiestas de graduación como las que habíamos hecho en Sant Andreu prepandemia, ¿no? De juntar a toda la comunidad, todos los chavales de los distintos colegios, a todas las entidades que participan del proyecto, pero sí que es importante hacer este reconocimiento, ¿no? De decir, vale, cerramos edición, habéis terminado vuestro pasaporte, vuestro viaje y lo queremos reconocer, ¿vale? Vale, pues hasta aquí un poco qué es el pasaporte y cómo funciona. Y ahora, si os parece, yo creo que en 10 minutos tengo suficiente para explicaros un poco qué está pasando en estos territorios, cómo ha ido. Y luego ya sí que me va a interesar muchísimo que si tenéis preguntas, comentarios y podamos comentar un poco qué os parece el proyecto, cómo lo veis y las dudas que os hayan surgido, porque estamos haciendo como un recorrido muy rápido, pero seguro, bueno, me gustaría que os haya despertado alguna inquietud, ¿vale? Vale, este proyecto empezó, o sea, lo lanzamos en enero del 20, hicimos como la presentación del proyecto y buscando territorios, ¿no? Al final esto para hacer una prueba piloto, para implementar el pasaporte de un auta. Primero elegimos 10, luego a través de los planes educativos de entorno se sumaron 3 territorios más. Y entonces, bueno, hicimos 14 territorios el primer año al final, ¿vale? Y bueno, en general fue complicado, ¿no? Por este maldito virus, ¿no? Que decimos, al final la presentación
empezamos a trabajarlo en enero, pero la presentación oficial fue el 3 de marzo y esto fue 13 días antes del inicio del estado de alarma y del confinamiento general. Como os podéis imaginar, ahí nos saltaron muchas dudas, ¿no? Porque al final era un proyecto comunitario. Pero claro, también es verdad que cuando nos cerraron, ¿no? Al principio, no sé si lo recordáis, pero cuando nos cerraron no sabíamos que estaríamos casi medio año cerrados, ¿no? Entonces era como, ostras, no sabíamos nada, pero bueno, sí que como hicimos esta llamada, ¿no? Por decirlo así, al territorio. Y aquí cuando hablo de territorios también quiero matizar un poco, porque antes lo estábamos hablando en la previa, pero hablamos de territorios en general porque no nos queremos ceñir a un barrio o a un municipio o a una comarca, ¿no? Simplemente entendemos que cualquier grupo de agentes que se consideren territorios pueden presentar o pueden hacer una edición de pasaporte, que sea la misma, ¿no? Es decir, a lo mejor 3 territorios pequeños, o 3 municipios, perdón, 3 pueblos pequeños que estén relativamente cerca pueden compartir un catálogo de actividades, pueden compartir el proyecto con las escuelas de estos 3 municipios, ¿no? O un barrio, pues puede ser una parte del barrio, no tiene por qué ser todo el barrio, ¿no? O un municipio, pues puede ser solo unos barrios, ¿no? Como está pasando, que al final, claro, hablar de municipios, pues hablamos de territorios y cada uno pues, se considera un poco territorio comunitario, ¿no? Y puede desarrollar la herramienta como lo considere, ¿vale? Pero bueno, este contexto que hablábamos tan adverso, ¿no? Nos ha servido también para ver que realmente el pasaporte es flexible, que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Que se ha podido adaptar un poquito a los distintos momentos y escenarios, ¿no? que ha tenido la pandemia, pues desde cierres de las actividades extraescolares o culturales, bibliotecas, centros cívicos, etcétera, ¿no? Pues focalizando mucho al principio en los colegios, ¿no? Las adaptaciones más importantes del primer año, cuando nosotros habíamos imaginado una herramienta como muy comunitaria y a lo mejor que viajara más de fuera adentro del colegio, pues fue al revés, ¿no? Pues, las escuelas, aparte, claro, sí que el curso del 2021 sí que empezó en las escuelas, con casi todo cerrado, pero las escuelas empezaron también con más grupos de aula, es decir, que hicieron grupos más pequeños, empezaron con personas, con docentes que no habían hecho nunca de tutor, como eran los especialistas de inglés, de educación física, que se suprimieron algunas de estas asignaturas y pusieron a estos especialistas a hacer de tutores cuando no habían hecho de tutores. Entonces esto, de alguna manera, también, en nuestro caso al menos, en algunos colegios que ya conocían la herramienta o que ya se habían apuntado como grupos impulsores, empezaron a pensar que, bueno, pues que el pasaporte se podía trabajar desde la clase también, ¿no? A nivel de competencias, a nivel de registrar actividades que se hacían en casa, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esta fue una adaptación como muy importante respecto a lo que habíamos pensado y que funcionó bastante, ¿no? Y que ahora, que ya de alguna manera ya funciona todo lo de fuera escuela, creemos que tiene un valor muy importante el hecho de poderlo haber hecho de dentro a fuera. No sé si me explico. Luego, si hay que matizar, ahí matizamos un poco, ¿vale? Y luego, la otra cosa que hemos aprendido y que estamos aprendiendo, y eso lo podíamos imaginar, pero realmente hasta que no conoces muchas realidades distintas es como complicado de entender, es que los municipios, los territorios, funcionan a velocidades, ritmos y motivaciones, diría también, muy diversas, ¿no? Entonces, pues bueno, nos encontramos con un retraso en el inicio del proyecto por la pandemia, ¿no? Algunos municipios habían pensado en contratar alguna figura de implementación que pues, por todo pues llegó tarde o la cambiaron a última hora, ¿no? Los equipos técnicos administrativos son complejos, tienen cambios, hay personas que a lo mejor están liderando un proyecto en educación que les dicen, pues ahora te toca tu pasaporte, pero luego les ponen otros tipos de trabajo y no llegan, ¿no? Entonces,
Están las voluntades políticas también, que son muy complejas. Entonces, bueno, nos hemos dado cuenta de esto, de que la implementación de una herramienta comunitaria pues, es muy asincrónica, que cada territorio tiene sus ritmos, sus prioridades y bueno, de alguna manera nos ha hecho ver pues eso, que la herramienta realmente es flexible, ¿no? Porque ha dado respuesta, aún y así, ¿no? a diferentes realidades, a diferentes momentos, a diferentes equipos técnicos y eso nos hace ser optimistas, ¿no? Y luego está esta parte, ¿no? Bueno, este curso que ya hemos empezado con 29, que es la otra parte que creemos que es interesante, ¿no? Que vemos que la herramienta está generando interés, que hay nuevos municipios, territorios que están haciendo esta apuesta para implementar, para conectar a sus agentes o que les puede ayudar a hacer el trabajo que ya hacen. Muchas veces otro de los motivos por el cual creemos que es interesante la herramienta, ¿no? Porque discutíamos con un técnico de educación de uno de estos municipios que nosotros les pasamos, para hacer la evaluación, les pasamos una encuesta al final, ¿no? de la edición pasada y les preguntamos cuántas horas, ¿no? te ha supuesto de trabajo. Y una de las respuestas bonitas fue esta, ostras, no soy capaz de calcular cuántas horas me ha supuesto de trabajo la implementación del pasaporte, porque de alguna manera también es una herramienta que me ha ayudado a hacer mejor mi trabajo. O sea, que yo he usado la herramienta para llegar mejor a los centros educativos, para llegar mejor a las familias, para saber qué pasaba en el territorio a nivel de propuestas educativas fuera de escuela. Por lo tanto, claro, hasta qué punto sí, claro que me ha costado implementar, explicar, ¿no? y que se desarrollara, pero a la vez he tenido un retorno como que, bueno, es parte de mi trabajo, ¿no? Hacerlo. Por lo tanto, ahí también hay un debate apasionante, ¿no? sobre trabajo, propósito bueno, y herramienta, ¿no? Al final. Para que veáis un poquito los números de este año, esto no está muy actualizado porque estamos en proceso, pero los últimos datos que tenemos, pues eso, hay ahora mismo en estos 29 territorios, no todos han empezado este año. O sea, sí que están dentro del proyecto, pero algunos no han repartido pasaporte todavía, porque lo que decíamos antes, por tiempos y tal, todavía no han encontrado ese momento. De hecho, hay 2 que se acaban de sumar y nosotros ahora sí que antes habíamos pensado de hacer como 2 ventanas de que los municipios y territorios se pudieran adherir al proyecto, pero ahora lo tenemos como abierto. Es decir, que en cualquier momento un territorio que lo considere pues nos puede pedir de entrar y entonces pues, a la siguiente vamos haciendo como 2 formaciones anuales para nuevos territorios, a la siguiente formación ya entran. Previamente pues van trabajando un poquito pues los aspectos que creen necesarios para poder hacer una buena implementación, ¿vale? Entonces los últimos datos son estos, hay 182 escuelas donde se está desarrollando pasaporte, en mayor y menor intensidad, Hay algunos que sí que hacen acción tutorial, otros que simplemente reparten el pasaporte y poco más, ¿no? Pero 182, tenemos 11.542 pasaportes repartidos este año. Vamos a ver cómo termina el año, porque hay 14.450 impresos de momento, en este momento. Hay, que sepamos, 212 destinaciones de aprendizaje y aproximadamente este año se han hecho unas 723 actividades, ¿vale? Y luego, bueno, nuestro trabajo, nuestra parte más como equipo impulsor de pasaporte, pues es esto, ¿no? Llevamos unas 128 reuniones individualizadas con cada equipo impulsor, hacemos estas formaciones y participamos también en presentaciones. Bueno, un poco para que veáis cómo estamos ahora a nivel numérico, que bueno, siempre pues está bien también hacerse una idea y dimensionar, ¿no? Y para esta segunda edición, como objetivos principales, nos hemos planteado estos objetivos, ¿no? El hecho de ampliar la muestra de territorios, también creemos que como más amplia sea la muestra, también podremos ir detectando buenas prácticas y nuevas ideas, porque al final es un proyecto como que estamos construyendo ahora y así
entre todos los municipios que lo están impulsando y al final las ideas pues como que van brotando, ¿no? Este conocimiento colectivo. La parte de introducir a la herramienta digital que hablábamos antes, ¿no? Como fundamental para evaluar y para esa conectividad entre territorios, que ahora, pues si no me equivoco, la están usando entre el 60 y el 70% de territorios, pero nos gustaría que fuera más mayoritario. ¿Vale? La parte de completar, también lo hemos hablado antes, los equipos impulsores territoriales, aumentar la participación, que no solo sean administración, sino que estén equipos de grupos, escuelas y centros educativos y también destinaciones de aprendizaje. Y en cualquier caso, que si es administración también sea lo más transversal posible, que no solo esté la área de educación, sino que también esté el área de acción social, esté juventud, esté deportes, ¿no? Que de alguna manera sea como un proyecto convertido entre las distintas áreas de un ayuntamiento. Esto también es otro de los, a lo mejor, retos, ¿no? En educación comunitaria a nivel general. ¿Vale? Luego está la parte de eso, de crear nuevas herramientas, materiales, más de relacionados con el proyecto. Pues ahora hemos sacado ya algunos materiales como las actividades para hacer de acción tutorial en clase, como la parte de toolkit para equipos, para grupos impulsores. Y ahora estamos trabajando en un toolkit de evaluación y en un toolkit de ceremonia de graduación también, ¿vale? Luego está ese potenciar el intercambio entre territorios. Bueno, pues ya hicimos una primera jornada anual en octubre, vamos a hacer otra ahora a finales de abril. Bueno, que también entre los distintos territorios se puedan hablar, estén conectados y están cerca, pues también puedan sacar ideas conjuntas y hacer cosas más a nivel pues, comarcal. Y luego pasar también de estos elementos que tenemos de comunicación como muy dispersos a intentar, ¿no? Crear un plan de comunicación como un poco más elaborado y más trazado. Y finalmente también, ¿no? Pues para la sostenibilidad del proyecto, pues trabajar alianzas, ¿no? que nos proporcionen recursos para poder sostener el proyecto si sigue creciendo, que sería la idea, ¿no? También el hecho de trabajar el cómo queremos crecer, pues es una cosa que también está ahí y vamos trabajando, ¿vale? Y nada, por mi parte, para acabar sí que, bueno, os paso algunas imágenes que a veces, pues, ¿no? Nos hacemos como más la idea cuando vemos fotografías, ¿no? Que cuando alguien nos lo explica o cuando vemos letra de cosas que están pasando, ¿no? Pues ahí tenemos un grupo de alumnos que están haciendo el escape room digital, que es como para desbloquear el pasaporte el día que se les hace la presentación. Luego, pues en esta conexión dentro-fuera escuela, la imagen de estos chicos que están como disfrazados de astronautas, pues es en Sant Boi y es un grupo de teatro amateur que se encargó de hacer las presentaciones de pasaporte dentro de la clase, ¿no? Cuando justamente ellos no podían hacer teatro porque por las restricciones de la COVID, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues fue una manera de conectar, de que estas entidades del territorio pues pudieran involucrarse en el proyecto también. Entonces les montaron ahí unas performances y unas actividades para presentar y entregar el pasaporte, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Palafrugell, a mano izquierda, está una sopa de letras como un espacio físico en la calle, ¿no? Y fijo, que es una actividad de una otra, ¿no? Pues los chavales que tienen pasaporte y lo hacen, pues se pueden ir a poner su sello, ¿no? Y luego, pues en Amposta, uno de los espacios de aprendizaje está en el mercado, ¿no? Han hecho dentro del mercado hay un espacio gastronómico y cada fin de semana hay actividades que se proponen en el catálogo de pasaporte de un auto, ¿vale? Y nada, pues aquí, por ejemplo, tenéis un pasaporte del barrio de Carmel de Barcelona, donde el niño pues ha hecho esta reflexión de lo que ha aprendido haciendo una de las actividades en casa, ¿no? Y se le ha validado. Y algún cartel de actividad concreta de Tarragona, creo que es, y bueno, generar un poquito pues cosas que están pasando en el territorio
y que nosotros intentamos recoger, ¿no? Para poderlo explicar y para poder, sobre todo, para poder aprender y ver si realmente esta hipótesis que tenemos, ¿no? Y ya finalizo, ¿no? De que el pasaporte de un auta pues, pueda ser una herramienta que funcione, ¿no? Tangible, que se pueda tocar, con la que se pueda jugar para la educación comunitaria, pues si realmente es así o no. Estamos en el camino de verlo y de descubrirlo, ¿vale? Y bueno, yo he intentado ser breve, no sé si lo he conseguido y claro, pero esta es la presentación y ahora sí que me gustaría tener un poquito de retorno, ¿no? de las personas que os habéis conectado y que habéis escuchado. Ya os agradezco la paciencia y el interés. Y a partir de ahí, pues soy todo oídos para vuestros comentarios, preguntas, intervenciones. Muchas gracias, Oriol. Lo has conseguido. Ser breve, sintético, interesante, además, inspirador, además. O sea que muchas gracias. ¿Cómo procedimos, Ana? Pues si queréis, mira, ya tenemos la primera palabra. Perfecto. Tenemos a Jenny Milena. Cuando quieras, Jenny, puedes. Pues gracias, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la presentación, supremamente valiosa. Creo que es una herramienta que se hace necesario para ir pensando cómo establecemos alianzas, no solamente con la escuela, que es el entorno que pareciera único, sino con eso comunitario que rescato muchísimo y la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención. Tengo una pregunta y es a proyección, que seguramente no está en el propósito de lo que es la herramienta, pero que es posible que llegue a darse en los espacios educativos, dado la importancia que tiene y pues como una herramienta. ¿Cómo evitar que este pasaporte se convierta en el sentido de que no quieran que sea un texto escolar, ¿sí? Que termine vinculándose a la escuela como un texto obligatorio en el que todos lo deban hacer? O sea, ¿cómo podría evitarse? Lo digo evitarse porque creería que no es el propósito ser un texto escolar, porque precisamente quiere ser una oportunidad de aprendizaje fuera de la escuela, pero dado el valor y que con toda seguridad para muchos maestros va a terminar siendo una herramienta fabulosa de que se den cuenta que sus aprendizajes en contenidos específicos se puedan vincular a lo cotidiano que tienen los niños y niñas fuera de la escuela, pues de alguna manera armoniza el trabajo. Pero ¿cómo evitar entonces que se convierta en un texto escolar? Vale, bueno, es una buena pregunta, realmente, porque puede haber, ¿no? Esta tentación, a lo mejor, ¿no? De que se convierta en otra herramienta más de la escuela y que no tenga en cuenta lo demás. Entonces, tal como está creado el pasaporte, la idea es que los colegios no puedan sellar la parte de actividades, la que estaba en azul. No sé si recuerdas cuando hemos pasado o sea, las actividades de catálogo no son dentro del horario lectivo, que es es la parte fundamental de pasaporte, un catálogo de actividades fuera escuela, ¿vale? Entonces, lo que sí sellan los maestros son, o en algún caso, no siempre, son las actividades que se hacen en casa, que es otra parte del pasaporte que está en el final, ¿no? Y como se hacen en casa, tampoco se hacen en el colegio. Es decir, al final lo que entendemos y explicamos, ¿no? Que tiene que ser la escuela es como, ¿vale? Yo, de alguna manera, lo que hago es supervisar el pasaporte, pero lo que estamos trabajando con este pasaporte son actividades fuera de la escuela. No sé si me explico, ¿eh? Luego está la parte que sí que nos interesa que hagan, que es reforzar en horario lectivo la parte del marco de competencias. ¿Por qué? Porque ellos saben más que nadie de competencias, o deberían saber más que nadie de competencias transversales, ¿no? A nivel de currículum. Ellos tienen que trabajar la empatía, el trabajo en equipo, lo tienen que hacer. Entonces nosotros les decimos, vale, pues ya que estás y lo tienes que hacer, trabájalo con este material, porque a nosotros nos ayuda a conectar estos aprendizajes que hacen fuera de la escuela si tú lo has trabajado en clase. Entonces les damos este material para que lo trabajen en base al proyecto de un auta, de decir, vale, pues si tú lo trabajas con este material, cuando el chaval se vaya a hacer su actividad fuera de la escuela, pues va a conectar con lo que tú le has explicado en el colegio, ¿sabes?
pero no, cuando hacen estas actividades dentro de clase no sellamos, en teoría. No sé, que está, tampoco, igual se me escapa y hay algún colegio que sí que está haciéndolo, pero la idea un poco va por aquí. Y la segunda parte o manera de evitarlo es lo que decíamos antes, que el grupo impulsor de territorio sea diverso y que esté la escuela, pero también estén las entidades que ofrecen actividades y digan, oye, no, esto es comunitario, ¿no? O sea, que el equipo impulsor sea diverso y tenga de las distintas patas, ¿no? Incluso, y esto no lo hemos puesto en la presentación, pero estamos en ello, que también en el equipo impulsor haya una representación de niños y niñas, pues sería fundamental. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Uriol, y muchas gracias, Jenny. ¿Algún comentario más? ¿Alguna palabra? ¿No hay preguntas? Venga, chicos, chicas, aprovechad que tenemos a Uriol aquí. Bueno, mientras ellos se lo piensan, yo sí que tengo una pregunta. Yo te quería preguntar, Uriol, cuando has empezado tu exposición nos comentabas como los 3 grandes pilares del proyecto, ¿no? El acceso a actividades formativas fuera de la escuela, que ya aprovecho para decir que estoy impresionada porque más de 700 actividades en un curso son muchísimas actividades las que habéis promovido. Luego nos comentabas el reconocimiento del valor de los aprendizajes que hacen los alumnos, bueno, de las competencias o de los superpoderes. Y el tercer pilar se refería a los itinerarios, ¿no? A los itinerarios educativos que permite el pasaporte hacer. En ese sentido, respecto a los itinerarios, a mí me gustaría que nos explicaras un poquito más ¿Cómo se hace el acompañamiento? Porque claro, estamos hablando de niños y niñas de edades muy tempranas, ¿no? ¿Cómo se hace ese acompañamiento a los alumnos en la toma de decisiones de cuáles son las actividades formativas en las que quieren participar? Y si hay también algún trabajo sobre los propios intereses, porque escogen unas en lugar de otras, si se hace algún tipo de trabajo sobre suscitar nuevos intereses o reforzar los intereses que ya tienen, porque si he entendido bien nos has comentado de que hay algunas escuelas que hacen acción tutorial, ¿no? Y trabajan un poco esto, pero desde los equipos impulsores, desde los diferentes territorios, ¿también hay un cierto trabajo en ese acompañamiento al alumnado? Vale. La verdad es que no está desarrollado desde el equipo impulsor como una prioridad. Nosotros pensamos que, sería interesante, pero nosotros pensamos que esta parte de acompañamiento dentro de la personalización o de la creación de itinerarios depende más del contacto directo y de la mentoría probablemente, ¿no? Sí que es verdad que hay, por ejemplo, una de las cosas que han hecho en colegios, si no es directamente a través de la figura del tutor, a través de figuras psicosociales, como puede ser el educador social o el integrador social, está haciendo una parte de ese trabajo, ¿no? Otro grupo, de alguna manera nosotros lo que damos son las indicaciones de decir, vale, está este reto, ¿no? Y creemos que el pasaporte puede ayudar a, ¿no? Y entonces podemos dar indicaciones de cómo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, otra de las indicaciones que estamos dando y que hemos aprendido, ¿no? Es el hecho de involucrar a lo mejor a entidades sociales del territorio que trabajan directamente sobre todo para llegar a capas de población más vulnerable, por decir, no me gusta la palabra vulnerable, pero con menos recursos, ¿vale? Económicos sobre todo. Y entonces, pues estamos involucrando a fundaciones o a centros abiertos o a personas que tienen contacto directo con el chaval para realizar esta mentoría, ¿no? Claro, estamos aprendiendo. Es decir, el tema es una herramienta que lo que nos permite es aprender haciendo. Entonces, estamos aprendiendo más de lo que pasa. Antes decías, ostras, habéis promovido 700 y pico de actividades. No, nosotros no hemos promovido. Nosotros hemos recogido, pero las actividades ya existían en el territorio mayoritariamente. Algunas sí que se hacen expresamente por el pasaporte de nota, pero otras simplemente se les da ese formato porque bueno, pues se considera que son actividades
que hay que promover, que entonces el territorio aprovecha y dice, ostras, el catálogo que ya tengo, pues lo pongo en formato pasaporte de un auta para fomentar la participación, para darle visibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y la parte de personalización para nosotros el reto es, y decías, edades tempranas, pero bueno, lo que sí que hemos hecho, por ejemplo, es promover actividades en el toolkit de acción tutorial para hacer en el colegio, que le puede hacer también un splay o un casal de verano. Hay un par de actividades que son de chequearse, ¿no? De hacerse un cheque a nivel de... Hay una que se llama Hace una selfie, que te haces una selfie para ver cómo estás a nivel de competencias, ¿no? Y qué competencias deberías ir a buscar en el catálogo, porque a lo mejor pues estás muy bien en comunicación, pero te falta un poco de perseverancia, ¿no? Pues esta una parte, ¿no? De autoconocimiento de capacidades. Y la otra es una actividad para reconocer qué te motiva, qué te gusta. Si te gustan más las actividades de movimiento, deportivas, tal, si eres una persona más reflexiva, cognitiva y te gustan más, ¿no? Entonces, a partir de las actividades que tú has elegido, ¿no? Pues también... Y hay las rúbricas, ¿no? Para detectar qué es lo que más te gusta. Esto, pues a lo mejor sí que sería lo más académico que proponemos en cuanto a personalización. Pero bueno, tampoco no tenemos el retorno si lo están haciendo mucho o no de momento. Muy interesante. Muchas gracias, Uriol. Gracias, Uriol. Gracias, Ana. Tenemos a Diego Fernando que tenía una pregunta, pero está intentando. Ahí está. Cuando quieras, Diego. Muchas gracias. Cordial saludo para todos. ¿Me están escuchando? ¿Está bien? Perfectamente. Y te vemos perfectamente, Diego. Muchas gracias. Oriol, muchas gracias primero a ti por lo que nos has compartido hoy, por tu tiempo, por abiertamente compartirnos también la experiencia y con esa humildad intelectual, pero también con esa hambre en el proyecto que vienen llevando a cabo. Muchas gracias en serio. Y en esa línea de lo que estábamos hablando ahora, que también que comentaba Jenny, de hecho yo venía pensando un poco y así acaba un poco la pregunta. Yo decía, esta es una herramienta muy poderosa incluso para favorecer la personalización del aprendizaje. Me estoy poniendo en el lugar de un tutor o de un maestro de un centro educativo. O sea, yo lo pensaba incluso coger el pasaporte como un libro de texto, o sea, es decir, cogerlo como un material para mi clase en un centro educativo para lograr precisamente tomar en cuenta probablemente algunos de los intereses, algunas de las actividades que los estudiantes hayan llevado a cabo fuera de un centro educativo para procurar que esa reflexión que llevan a cabo en el pasaporte lo articulemos en un centro educativo. Así lo estaba pensando yo, ¿no? Y pues la pregunta en ese orden para ti, Oriol, desde tu experiencia es, ¿cómo ves esa posibilidad de poder articular el pasaporte en el currículo de los centros educativos? Bueno, ya está pasando, ¿eh? O sea, gracias, Diego, por el comentario y me encanta escucharlo porque pienso, ojalá todos los tutores y tutores pensaran como tú, ¿no? Y algunos ya lo piensan, ¿no? Y está pasando, es decir, el pasaporte en algunos casos se está introduciendo dentro del proyecto educativo de cada centro, no a nivel general, pero el centro lo tiene como una herramienta más para, ¿no? Para desarrollar la acción tutorial, lo presentan a las reuniones con familias, de principio de curso, ¿no? Pasan la información de las actividades mensualmente. El catálogo que os enseñaba antes de ejemplo en PDF en muchos colegios corre por los grupos de WhatsApp de padres, ¿no? Que es la manera más fácil en que las familias se enteren de las actividades, ¿no? Grupo de WhatsApp de padres, todo el mundo está ahí, ¿no? Y corre por ahí. Por lo tanto, ya está pasando, quizá en algún caso más formal, porque hay algunos colegios que incluso lo tienen en su página web, ¿no? Como parte de su proyecto educativo, y en otros casos más de forma informal, pero está pasando ya. Es decir, y no nos preocupa demasiado, ¿eh? Más allá de que el colegio entienda que efectivamente el pasaporte viaja y tiene que estar en el colegio, pero tiene que viajar también fuera del colegio, ¿no? Y esta ida y vuelta, súper interesante, es la parte de conectar donde los chavales que están en el colegio aprenden, pero aprenden en todos sitios y a todas horas, ¿no? Y que el colegio lo pueda de alguna manera monitorizar, pues nos parece bien. Es que creemos que es adecuado. Gracias, Oriol.
¿Más preguntas? Tenemos hasta ahí media, Ana, ¿verdad? Sí, hasta ahí media. Mira, por aquí tenemos a Julia. Hola, Adelante. Julia. Cuando quieras, Julia. Hola, no, yo solo quería decir que me ha parecido muy interesante la herramienta y quería preguntar algo en la misma línea que Diego, o sea que gracias. Y quería comentaros que es una casualidad muy fuerte que en el instituto donde estuve haciendo prácticas usaban el pasaporte en Granollers, ¿verdad? Que ha salido en el mapa. Es que cuando me Hombre, apunté pensé, Granollers son muy top, ¿eh? En tema de 360 y pues yo Oriol. estuve allí Muy, también muy haciendo genial. un proyecto de innovación de esto y los niños de, bueno, en primero que estuve yo de la ESO estaban usando justamente esta herramienta y no presté mucha atención porque era algo que me quedaba fuera de lo que yo estaba haciendo, pero los niños estaban encantadísimos y les gustaba mucho. Creo que es algo importante. Y ya está, es solo esa maravillosa coincidencia. Muy bien. En principio, de eso hay pocos que estén utilizando, pero bueno, si funcionan, eso es una de las cosas que también tenemos encima de la mesa, ¿eh? Que muchos municipios nos dicen, ¿no? Pues estaría muy bien también una herramienta parecida para jóvenes, para secundaria, ¿no? Bueno, vamos paso a paso, vamos a ver si funciona este, ¿no? Pero incluso se hizo una prueba piloto el curso pasado y no sé si este año creo que también lo han repetido en algunos grupos de pasaporte de aprendizaje para personas adultas. En un colegio de personas adultas en Sants, en la Troca de Sants. Y estuvimos trabajando una adaptación del Edunauta para personas adultas y en general funcionó bastante bien, sobre todo para recoger, se cambió un poco la parte de marco de competencias y tal, pero para recoger temas de competencias prelaborales y demás. Y bueno, creo que motivó bastante a las personas que lo usaron. Estuvo bien. ¿Más cuestiones, más preguntas? Si no, haríamos ya un cierre, Ana. Sí. Mm, Me parece que no tenemos más preguntas. ¿no? Yo te quería agradecer también, Uriol, que hayas dedicado tu tiempo a nosotros. Me ha parecido un proyecto súper sugerente, súper interesante, con grandes retos, pero que ya habéis alcanzado muchos de ellos. O sea, en un año tan complicado o en 2 años tan complicados como estos, me parece que estáis siendo consiguiendo lograr muchos de los objetivos que os habéis propuesto. Y eso, esperando la secundaria, porque creo que también que las posibilidades en secundaria pueden ser maravillosas también. Pues muchísimas gracias, Uriol. Yo también quería agradecerte, Oriol, ya sabes mi opinión, sabes mi crítica, vais a morir de éxito, ya Sí. veréis, porque realmente Bueno, es... espero que Esperemos no que no, moramos. pero efectivamente el aspecto macro que has mencionado como Ya. uno de los retos para hacer sostenible todo eso, pues es muy, muy necesario, porque efectivamente coincido con Ana y estoy seguro que con todas y con todos tiene un potencial enorme. Me gusta mucho que enfatices el pasaporte como una herramienta, ¿no? Como un artefacto, diríamos en el MIP en sentido vigotskiano, que es epistémico, que te permite, por tanto, conectar experiencias de aprendizaje, que eso también es lo interesante, ¿no? Más allá de identificar intereses, pero que lo que comentaba Diego, la compañera Julia, que los docentes puedan identificar experiencias de aprendizaje que se están dando en otros contextos y los puedan conectar con la escuela. Eso es muy interesante, ¿no? Porque a veces los pasaportes o en otras experiencias simplemente eran un sello, ¿no? Y visibilizaban, pero faltaba esta parte más metacognitiva, epistémica, de instrumento de aprendizaje, ¿no? De instrumento mediador, de conector, no solo de espacios, sino también de experiencias de aprendizaje, que en clave de personalización es muy potente y muy relevante. Pero bueno, podríamos hablar también en clave de educación comunitaria y por eso que es realmente muy, muy potente, Uriol. Y espero, y creo que Ana estará muy de acuerdo conmigo, que esta tesis que ya hemos iniciado en el DIPE con Antonia le pueda seguir TFMs en el MIPE, ¿verdad, Ana? Y otras Sí, tesis, sí, tanto. y sea una colaboración también desde el punto de vista nuestro de la academia con la entidad de Más Educación y la BOFIL, que sería sumamente enriquecedor para nosotros, seguro, sin ningún lugar a dudas.
Muchas gracias, Oriol. Ana. Gràcies, Pues Oriol. moltes gràcies, Moisés, por las palabras y ya estamos a vuestra disposición. Gracias también por el interés y encantados de que desde este ámbito más académico pues podamos trazar estas conexiones que seguro que nos enriquecen a todos. Qué bien. Pues muy bien, muchas gracias y muchas gracias a todos por vuestra presencia hoy aquí. Un abrazo a todos Adeu. y a todas. Gracias. Gràcies. Merci, Oriol. Adeu. Adéu. Adeu.